Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por conectarse a este segundo encuentro del ciclo Emprender y Permanecer, organizado por la Universidad de Palermo en conjunto con AOFREP. Mi nombre es Adriana Fonsi, vicepresidenta de AOFREP, y tengo el placer de poder moderar las presentaciones de los distintos disertantes durante este ciclo. AOFREP es la Asociación de Organizadores y Proveedores de Eventos de la Argentina y nuclea empresas de eventos corporativos y sociales. Es una entidad sin fines de lucro que tiene como misión jerarquizar la industria. En esta línea, estamos muy contentos de poder seguir compartiendo, junto a la Universidad de Palermo, este espacio para poder brindar información y herramientas de valor al sector. Hoy tenemos a nuestra segunda disertante, Cielo Carazatorre, con la presentación titulada ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Cielo Carazatorre es licenciada en Relaciones Públicas, técnica superior en Relaciones Públicas y Ceremonial, organizadora de eventos y especialista en ambientaciones con globos desde el 2020. Exfuncionaria nacional, creadora de Soy Cielo Globos y emprendedora. Cielo, bienvenida a este ciclo. Gracias, Adri, bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias por esta invitación, en particular a AOFREP, que ya soy socia hace varios años y no solo que he encontrado la contención profesional que uno necesita en muchos momentos de su carrera, sino que he encontrado grandes personas, grandes amigos y amigas. Así que sumamente agradecida por esta invitación y por supuesto a la Universidad de Palermo por brindar este espacio y por generar este tipo de encuentros. Y gracias a todos los que, se pudieron conectar para poder acompañarnos. Genial. Bueno, voy a contar un poco la dinámica, o sea, vos vas ahora a hacer una presentación y finalizado tu disertación, van a poder hacerle las preguntas que quieran a Cielo, va a estar abierto el chat, así que bueno, ese va a ser un momento más de interacción. Así que bueno, cuando vos me digas, empiezo a compartir pantalla. Vamos a empezar a compartir. No pude yo con mi computadora, por lo tanto Adri no solo que va a moderar, sino que me va a asistir en esta ardua tarea de poder hacer una charla interesante para todos y todas ustedes. Así que cuando quieras, podemos empezar. Ahí voy, un segundo. A ver. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, esta charla se titula ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Y ustedes sabrán que es una canción, es una frase de la canción de Woz, Arráncamelo, que fue muy significativa para nosotros todos los argentinos y las argentinas en un momento tan particular como fue el Mundial. Pero para no mentir y realmente ser honesta con ustedes, cuando empecé a pensar en esta frase, todavía la selección argentina no la había pensado, así que me siento con el orgullo de decir que antes me la había tomado prestada para este cantante actual, para poder aplicarla en algunas cosas que más adelante les voy a ir contando. Así que fundamentalmente esta charla va a tener que ver con cómo transformar una oportunidad en un negocio, que fue un poco la historia de mi vida. Si querés, podés ir avanzando. Adri les contaba quién soy, y un poco acá empiezo a repetir lo que dijo recién Adri. Soy licenciada en Relaciones Públicas, soy técnica superior en protocolo y ceremonial, trabajé muchos años en el ámbito estatal, siendo funcionaria, como recién les comentaba Adriana, trabajando como directora de Relaciones Institucionales y siempre manejándome en el ámbito, hasta ese momento que empezaron a cambiar las cosas, en el ámbito estatal. Y en el 2015 decidí poder, todo este conocimiento que yo tenía y toda esta formación, tanto académica y en el plano de lo terrenal, digamos, de lo real, de poder organizar muchos y muchos eventos y muchos actos con muchísima cantidad de gente, dije, ¿por qué no empezar con algo propio, no? Entonces, siguiente Adri, comencé con algo que titulé o que quise ponerle Mítico Producciones, y que fue pensado como, empecé a lo grande, ¿no? Me fui del Estado y dije, empiezo en la parte privada y arranco a lo grande. Quiero armar
una superproducción, una superproductora que pueda realizar eventos corporativos, que pueda realizar eventos culturales, sociales, bueno, en fin, grandísimos eventos. Si querés podés ir pasando. Entonces yo, para arrancar, armé una sociedad anónima, pero no tenía aún un cliente. Hice un logo, podés ir avanzando, hice un logo, hice una página web, como recién les mostraba, y seguía sin tener clientes. Armé, por supuesto, Facebook, Instagram, LinkedIn, estaba en Google Business y no tenía clientes. Hasta que, por supuesto, siempre me seguí capacitando, porque es lo que todos los profesionales seguimos haciendo siempre. Hasta que un día tuve un cliente, armé su boda y puse más plata de la que me pagaron. Quiere decir que yo seguía ganando experiencia, podés continuar, pero no ganaba todavía dinero. Aquí les muestro algunas fotos organizando 3 bodas que para mí fueron muy importantes, de las cuales con las parejas termino siempre muy amiga, pero nunca hice una diferencia económica. Incluso me había montado una oficina, incluso había pagado, eso es la revista Caras, había pagado una publicidad que me había salido carísima, le pagué un ilustrador, hice algo que creía yo que iba a romperla. Sin embargo, podés continuar, Adri. Acá les muestro un video para que ustedes vean todo el impulso que yo le había puesto a lo que iba a ser mi emprendimiento de lo privado. Entonces contrataba camarógrafos, editores, ponía una cantidad de dinero enorme, donde todavía yo seguía sin tener clientes, o esos clientes no eran lo suficientes como para poder solventar mi negocio. Eso es un poco todo lo que yo fui organizando, y por supuesto había un montón de imágenes que eran de banco, porque claramente todo eso no lo había podido yo organizar, y como verán, estaba un poco ese video reducido a lo que era lo social, ¿no? Por lo tanto, tampoco tenía demasiado en claro para dónde quería ir. Hasta que, si querés continuar, Adri, la historia empezó a cambiar. Ahí espero que Adri pueda pasar la filmina cuando termine el video, que ya le falta poco. Y la historia empieza a cambiar cuando esas cosas de la vida te ponen gente enfrente, y Rusia, en este caso particular, trajo una oportunidad. ¿Y por qué digo Rusia? Porque se acercaron 2 emprendedoras rusas. Ahí estamos, Adri. ¿Por qué digo Rusia? Porque se acercaron 2 emprendedoras rusas que ya tenían un emprendimiento hacía poco tiempo, un emprendimiento incipiente de decoración y ambientación con globos, que nos ofrecían a mí, en su momento a una socia que yo tuve, nos ofrecieron poder continuar con este emprendimiento, porque ellas, por cuestiones personales, decidían volverse a su país. Entonces te estás adelantando, Adri, tenés que esperar a que más o menos yo te vaya contando. Pobre Adri, esto no está ensayado, quiero decirles, mi computadora no pudo compartir, así que entenderán a veces el desorden de las filminas, pero yo se los voy a ir contando de modo que todas lo podamos ir entendiendo. Así que estas emprendedoras rusas, estas chicas, nos ofrecen este negocio, y yo dije, ¿en qué momento voy a inflar un globo? ¿En qué momento yo inflé un globo? Ni siquiera le inflaba los globos a mis hijos en los cumpleaños, nunca ambienté nada, nunca quise meterme demasiado en ese tema. Pero bueno, la realidad es que ahí sí podés adelantar. Dije que sí y avancé. Fuimos avanzando. Ahí sí, si querés hacer la siguiente. Y estas chicas emprendedoras nos empezaron a capacitar, y pudimos hacer el primer armado con globos en el Palacio d'Or, en el Parque Leloir, el 14 de marzo del 2020. Ese panel de pastillas, quienes me siguen, creo que lo habré hecho ya 250 veces. Sigue tan vigente como en aquel momento, que creo, la verdad, no lo sé, pero creo que fue uno de los primeros que estas chicas rusas hacían. Una técnica además dificilísima, pero bueno, había quedado bastante bien. Podés continuar, Adri, porque lo que sucede en el marzo del 2020 es algo que ya todos y todas conocemos. Llegó la pandemia, ¿no? Y la pandemia no solo que nos hacía la pregunta de ahora qué hacemos, sino que además
lo que ya todos conocemos, perdíamos familiares, perdíamos amigos, la gente no tenía ánimo de poder hacer, perdían los trabajos, fue todo un desastre, es una historia muy reciente, por lo tanto no voy a profundizar en eso, y además es algo que todos lo hemos vivido. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué hacemos con un negocio que nosotras recién habíamos comprado? Yo había puesto todos mis ahorros en dólares para poder adquirir ese emprendimiento incipiente, que como lo adquirí, frenó ahí. Entonces yo me acuerdo que en ese momento con mi ex socia nos miramos y dijimos, o nos devuelven la plata y seguimos como hasta ahora, cada una con la suya, o nos empiezan a dar la clave de Instagram, nos terminan de dar los 3 tuppers de globos que tenían y arrancamos. Dentro de lo que era el precio que ellas habían puesto, por supuesto estaban las capacitaciones. Tanto mi socia y yo no sabíamos nada de globos, nada. Yo había inflado, si había inflado 10, 12 globos con la boca en mi vida, era un montón. Verdaderamente no sabía nada. Hasta que, bueno, hablamos con ellas y efectivamente accedieron a brindarnos la clave de Instagram, a transferir y a delegar todo el negocio, y nosotras en plena pandemia. Hasta que, si querés podés avanzar, llega un mensaje salvador al Instagram que alguien nos preguntaba si vendíamos globos con helio. Era algo que si yo ni tenía ni idea de cómo inflar los globos con aire, mucho menos iba a saber cómo inflar los globos con helio. Pero a partir de ahí empezó el baile. Si querés podés avanzar, Adri. Y lo que nosotras hicimos fue decirle que sí a esta clienta, y empezamos a ver cómo hacíamos. Yo, en lo personal, compulsivamente empecé a googlear y a meterme en YouTube y en TikTok y en todas las redes sociales habidas y por haber, e investigué absolutamente todo lo que se podía investigar acerca del helio. Sabía que era un gas, sabía que hacía que las cosas levitaran, que era un gas frío, que no era inflamable. Ahora, ¿cómo entraba ese gas a los globos y cómo, además de esos globos, yo tenía que hacerlos, esos arreglos tan maravillosos como los que veía en Pinterest? Si querés, podés continuar, Adri. El resultado fue este. En la derecha es un video, si lo querés hacer clic. El resultado fue este, una cosa espantosa. Si acá yo tengo colegas mirando y observando, digo, hay una esfera Orbs que está mal inflada, por supuesto compré una garrafa de helio descartable, el pedido salió de la oficina inflado así y ya le llegó a la clienta con los globos abajo, una cosa chiquita. Pero pese a lo que yo hoy creo que eso era una cosa espantosa, lo que nosotros habíamos hecho con esa clienta era por lo menos estar 3 días personalmente hablando con ella, me refiero personalmente, era todo por Instagram, pero teniendo un trato personalizado, y estuvimos 3 días para concretar la paleta de colores. Le mostrábamos todas las combinaciones habidas y por haber de estos 3 tuppers que nosotros teníamos de globos. El resultado de esa primera venta fue no lo estético, sino la historia que hay detrás de eso y el agradecimiento de esa clienta de que nosotras hayamos podido brindarle el servicio en función a la necesidad que ella tenía en ese momento, que era poder celebrar en plena pandemia, en una pandemia completamente profunda, los 19 años de su hija. Si querés podés avanzar. Entonces, a partir de este momento es cuando yo pienso en cómo transformar una oportunidad que nos presenta la vida, tanto que estas emprendedoras rusas hayan venido a ofrecernos este negocio incipiente, y cómo la vida pone una pandemia y nosotras la transformamos en un negocio. Entonces, todo lo que pasó anteriormente es anecdotario, es un revisionismo histórico, autorreferencial, de cómo fue que yo empecé con el tema de las ambientaciones y las decoraciones con globos. Podés continuar, Adri, siempre capacitándome y en búsqueda de cómo implementar todo lo que uno va adquiriendo en la universidad, en los cursos, en los talleres, en la vida, en los trabajos y demás. Me encontré con Sofía Contreras, que se las quiero recomendar, que es una chica que hace cursos online donde te ordena un montón de cuestiones de tu negocio. Me compro el año pasado uno de sus cursos y empiezo a identificar que un montón de cosas que ella planteaba que había que hacer, yo las estaba haciendo. Y empiezo a identificar que un montón de cosas que ella ofrece, que son necesarias para que tu negocio sea un negocio exitoso, yo las estaba haciendo. Así que lo que hice, podés avanzar, Adri,
fue compilarles un poco entre mi experiencia y lo que ella nos viene a traer, y que insisto en recomendárselas porque creo que es algo muy valioso toda la información que da. Traje acá un poco de teoría aplicado a lo que fue mi negocio y a lo que es mi negocio, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice, ya no ahora con esto de los globos, sino hace mucho tiempo, es identificarme en un mercado enorme, lo que son los eventos corporativos y sociales particularmente, en este mercado tan grande, identificar cuál es mi segmento. Dentro de los eventos, ustedes saben, acá tiene que haber muchos alumnos y estudiantes de organización de eventos, y por supuesto hay un montón de colegas, en donde ustedes saben que en el mercado de los eventos hay infinidad de segmentos, ¿no? Hay una cantidad enorme de variables en donde nosotros lo que tenemos que hacer es ir reduciendo ese universo como para poder llegar específicamente a donde queremos. Entonces este mercado tiene un segmento particular que es el nuestro de la ambientación, y ese segmento va a tener varios nichos. En el caso particular mío, el nicho es de la ambientación y decoración con globos. Y después, si queremos avanzar en un micronicho, podemos decir que uno de los micronichos es el helio. Entonces, podés avanzar, Adri, identificar a tu nicho, podés ir avanzando, hay que estudiar ese nicho, hay que investigarlo, podés avanzar, ver cómo lo hace mi competencia y quiénes contratan mis servicios. Hasta ahí. Identificar a tu nicho tiene que ver con esto, ¿no? De a ver, ¿dónde es que yo me voy a meter? ¿Dónde es que yo me quiero meter? ¿Y cómo es que mi competencia lo hace? ¿Y quiénes son esas personas que contratan el servicio de mi competencia y que deberían contratármelo a mí? Y cuando hablo de competencia, uno de los grandes errores que yo cometí con Mítico es que creía que mi competencia era Bárbara Diez. Y la realidad es que no. Bárbara Diez era algo para mí aspiracional. Bárbara Diez o Silvia Amarante eran dos referentes míos en el mercado, por los cuales yo quería apuntar a ser ellas, pero no eran mi competencia. Entonces, acá es lo mismo, no hay que comparar peras con manzanas, sí hay que compararse, identificar que una competencia tiene que tener tu emprendimiento similares características. Y una vez que uno identifica el nicho, podés avanzar, Adri, dentro de ese nicho, por supuesto que vamos a encontrar a un cliente ideal. El cliente ideal es el que te va a contratar a vos, es el que va a necesitar de tu servicio, o es al que vos le vas a generar esa necesidad de que te contrate. ¿Y para qué sirve este nicho? Podemos ir avanzando. Sirve para saber qué productos y servicios vamos a crear, podés avanzar un poco más, crear servicios y productos más eficientes y avanzar una vez más, y para generar el proceso de compra ideal. No es lo mismo que un cliente ideal tuyo sea un empleado de una fábrica que, por ejemplo, quiere comprar maderas para el fin de semana hacerle una casita a sus hijos, a que te quiera comprar una madre que le quiere celebrar el primer año de su hijo. Entonces, hay que identificar cuál es tu cliente ideal para poder saber cuál es el producto o servicio a la medida de ese cliente ideal que hay que crear, y que este producto y servicio sea eficiente, ¿no? Que sea exactamente lo que ellos estén necesitando. Y por supuesto que hay que generar el proceso de compra ideal. En nuestro emprendimiento, en mi marca particular, yo no tengo ningún sistema de venta sistematizado, yo no tengo tienda nube. Con esto no estoy diciendo que esté bien no tenerlo, estoy contando cuál es mi experiencia. Nosotras tenemos un servicio completamente personalizado. ¿Por qué? Porque cada uno de nuestros eventos son personalizados, no hay nada estandarizado, no hay packs, no hay kits, que son cosas de las cuales yo todavía no me he amigado con eso. Pero por eso, cada uno tiene que identificar a su cliente ideal para saber qué producto y servicio, de qué manera es la venta más eficiente para concretar un proceso de compra ideal. ¿Podés continuar, Adri? Y definir tu cliente ideal, está repetido, podés continuar. No, ¿para qué definir tu cliente ideal? Está bien. Crear un enfoque de comunicación eficiente para determinar el tipo de lenguaje a utilizar y te permite entender qué contenido debemos producir. Y si tenés clientes B2B, y ahora voy a explicar B2C. ¿Qué quiere decir esto? El cliente ideal también sirve no solo para, como decíamos anteriormente, identificar qué productos y servicios crear y de qué manera vendérselos, sino también de qué manera vos le comunicás.
¿De qué manera vos le comunicás lo que estás haciendo? ¿De qué manera le comunicás lo que estás vendiendo? No es lo mismo hablar, voy a ir un poquito más adelante, que un cliente ideal mío sea una madre que le quiera festejar el cumpleaños a sus hijos, no va a ser el mismo lenguaje que yo utilice, como por ejemplo con Adriana Fonsi, que es una colega, en donde podemos tener un diálogo, un lenguaje más técnico, en donde nos permite hablar de otra manera, ni mejor ni peor, digo que son otras maneras. Entonces, identificar, muchas veces el emprendedor crea un producto o invierte en un producto o piensa un servicio de punta a punta, pero no piensa cómo comunicarlo, no piensa cómo venderlo. Y además, entender todo esto te va a permitir saber qué contenido debemos producir. En mi caso particular, hay un montón de emprendedoras que a mí me siguen y que todo el tiempo me piden cursos, y cómo haces esto, y cómo inflas esta Babel. Y a mí no me gusta enseñar eso. No, no es que yo no quiera, cada vez que a mí me preguntan, yo respondo enseguida. No me gusta porque no tengo, siento que no tengo un lenguaje hoy que pueda transmitir el conocimiento práctico. Me resulta más fácil hacerlo que tener que explicarlo. Sin embargo, cuando yo tengo que mostrar un reel y ver de qué modo se hizo, lo que yo quiero transmitir, por eso tengo un montón de emprendedoras que me siguen, es que te muestro un poco cómo se hace, porque si vos tenés conocimiento, que lo tenés, empezás como a concatenar y empezás como a enganchar de qué manera yo puedo hacer lo que ustedes están viendo. Y por supuesto, el cliente ideal, en mi caso particular, se va a dividir en dos, el B2B y el B2C. El B2B tiene que ver con las empresas y el B2C tiene que ver con que una empresa, que en este caso soy yo, una marca, que en este caso soy yo, le vende a un consumidor final. Podés avanzar, Adri. El B2C, en mi caso particular, y ahí podés ir avanzando en varios puntitos, creo que son 5 o 4, tiene que ver con que el cliente ideal para mí es una mujer independiente, empoderada, trabajadora, te falta un puntito más, y que busca distinguirse en cada una de las cosas que esta persona, que esta mujer haga, pero no tiene tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo? Porque trabaja, porque tiene hijos, porque se hace cargo de su casa, pero quiere distinguirse, tiene una autonomía económica necesaria como para no tener que pedirle permiso a su compañero de vida en el caso de que lo tenga, que toma sus propias decisiones, que te escribe, que te gusta, que le gusta lo que vio y enseguida te escribe y uno puede percibir enseguida lo que necesita y uno puede empezar a crear y a volar junto con ella. Entonces ahí, eso es un cliente ideal en donde yo adapto mi lenguaje a un lenguaje un poco más coloquial, porque esta persona no tiene por qué entender lo que yo quiero transmitirle. Adapto ese lenguaje a un lenguaje más coloquial y empiezo a explicarle cuál es el tecnicismo de lo que yo le voy a vender. Para mí eso es un cliente ideal. Yo no soy un cotillón, yo no vendo globos sin inflar. Entonces necesito gente. ¿Y por qué digo mujeres? No porque esté discriminando o porque esté dejando de lado a los hombres, pero quienes compran mi servicio son el 95% mujeres. Debo haber tenido desde el 2020 que hago esto. El otro día hicimos un traspaso de todos los Excel que yo tenía de todos los años a un sistema de manejo de clientes, y creo que llegué a los 12 o 15 hombres que nos habían comprado alguna vez. Y trabajar con hombres, en este caso, en este rubro particular, se dificulta bastante porque realmente que no es algo que consumen, entonces es muy difícil poder transmitir. Por lo tanto, mi clienta ideal como género va a tener que ser mujer en lo que yo busco. Podés continuar, Adri. Y acá, particularmente en el B2B, y acá podés empezar a desplegar unos 5 puntitos. ¿Quiénes son? El B2B es business to business, o sea, yo negocio, hablo y entablo una relación comercial con otro negocio. ¿Quiénes son? Las agencias de comunicación, los event planners y las event planners, ambientadores y ambientadoras, los salones de eventos y hoteles, como para dar algún tipo de ejemplo. A mí, en lo particular, a mí, cielo, es lo que a mí más me gusta, este tipo de público. ¿Por qué? Primero porque uno puede hablar en el mismo idioma, uno puede hablar de estas cuestiones técnicas y estas personas pueden entenderte rápidamente. Y segundo, porque este tipo de público es el más exigente, es el que te está observando permanentemente qué es lo que vas a hacer.
entiende qué es lo que estás haciendo, a diferencia de una madre que en el medio de que su hijo cumple un año, todo le parece bellísimo, solo nosotros nos damos cuenta si algo está mal hecho. A la madre lo único que le va a importar es ver sonreír a sus hijos y ya con eso va a estar contenta. Sin embargo, la agencia de comunicación, que tiene como clientes a grandes marcas, no es lo mismo, y vas a ver, porque es un cliente que le paga muchísimo dinero, ya primero para poder contratar a una agencia de comunicación, estamos diciendo que tiene que tener un nivel de esa empresa determinado. Entonces, esta agencia de comunicación está observando muy detenidamente cuál es el servicio que vos estás brindando, porque ella tiene que rendir cuentas. Ella tiene que rendir cuentas sobre otro cliente. Por lo tanto, es un público muy exigente, es un público en el que te desafía todo el tiempo, en el que te corre todo el tiempo la vara, te sube la vara, y por supuesto es un público en el que uno empieza a, desde vender globitos con helio ya no alcanza, sino que empieza a pretender hacer instalaciones. Ni hablar con los organizadores de eventos. Hoy en Argentina hay un talento enorme, hay un despliegue técnico enorme de los eventos sociales y los eventos sociales y los otros eventos corporativos, perdón. Me están sacando fotos, quiero decir que ya estamos, Fer, te agradezco, podés cerrar la puerta si no me distraigo, gracias. Ustedes no ven lo que sucede, pero tengo acá el equipo que ya hablaré de ellos y de ellas, que me vienen a sacar fotos y yo me distraigo, por supuesto. En fin, la cuestión es que este público B2B, como siempre, identificar a estos públicos tiene que ver con cómo uno adapta la propuesta, cómo uno adapta el servicio y cómo uno adapta el lenguaje. Eso es fundamental. Podemos avanzar, Adri, si te parece. Y por supuesto acá tenemos que tener un objetivo para cada cliente. Puedes hacer 4 clics que te van a arriba de cada palito, te va a aparecer un rengloncito como para poder desarrollar. Podés completar los 4 si querés. Entonces, en el punto inicial, que es todo lo que yo no hice con Mítico, ¿no? Todos estos errores que yo había cometido con Mítico, me sirven, porque todos los errores, la verdad que en el rubro emprendedor y en el mundo del emprendedurismo, todo sirve, y creo yo incluso que hasta más sirven los errores que los aciertos, porque es donde verdaderamente uno aprende. Entonces yo hice absolutamente todo al revés, en este que es mi nuevo emprendimiento y el motivo por el cual todos los días me levanto a trabajar. El punto inicial donde uno tiene un cliente en un tiempo determinado, en donde ahí empieza a ver, identificar cómo es que uno empieza a moverse sin tener grandes inversiones, sin tener grandes despliegues, sin pretender inventar la pólvora. Esto también es algo que más adelante voy a decir, teniendo en cuenta que uno tiene que tener a un cliente y cuidarlo entre algodones, tenerlo entre algodones, saber interpretarlo de la mejor forma como para poder en una próxima etapa en donde yo tengo más cantidad de clientes en un proceso de tiempo más reducido, poder vender y poder validar nuestro servicio. La mejor manera de poder validar nuestro servicio es vendiéndolo, y para venderlo necesitamos a estos clientes. Y una vez que va pasando el tiempo y una vez que uno va generando más caudal de clientes, es ahí donde yo puedo optimizar mi propuesta. Al principio habíamos empezado vendiendo, insisto, globos con helio, donde tenía una alianza con una flota de taxis, que eran los únicos que estaban permitidos para transitar por la calle. Vendíamos los buquets y hoy nosotras estamos vendiendo instalaciones con globos, que por supuesto el globo con helio termina siendo un complemento de esas instalaciones. Y en el punto máximo es donde uno puede empezar, después de haber optimizado su propuesta, después de haber vendido y validado, y después de haber obtenido el primer cliente en el cual lo cuidó como un bebé, puede uno empezar a escalar su negocio. Uno puede empezar a invertir y puede empezar a pensar en la próxima Filmina, que es la propuesta de valor. Cualquier cosa, si voy rápido, me pueden frenar. Voy a tomar agua. ¿Estoy hablando rápido o voy bien, Adri? Me moviste el mouse, supongo que voy bien. Es todo lo que veo, no veo nada. Bueno, voy bien. ¿Querés que te hagan alguna pregunta o algo en el chat? Vos avisa cuando no, querés seguir y después al último.
No, yo no tengo problema, vayan poniendo en el chat aquellas cosas que no entienden y hacemos todo al final, si les parece, las preguntas, pero por ahí quiero saber si estoy hablando muy rápido porque a veces hablo No, rápido. estás bárbaro. Bueno, me alegro, me alegro. Estoy mal. Veamos el chat a ver qué nos dicen. A ver, Bueno, voy en el chat perfecto. vas perfecto. Bueno, cualquier cosa Bueno, me va seguimos. frenando y me decís cielo despacio. Bueno, entonces una vez que ya hicimos toda esta cuestión de todo este gráfico que se le llama palo de hockey, que empieza en un punto inferior y que va escaladamente subiendo, podemos empezar a tratar y a trabajar nuestra propuesta de valor, que va a estar basada en dos puntos fundamentales. Y ahí, Adri, te pido que hagas 2 veces clic y hasta 3 también. El primer punto tiene que ver con las necesidades de mis clientes. Sí o sí, uno tiene que basarse en cuáles son las necesidades de mis clientes. Teniendo en cuenta los puntos anteriores, en donde yo había definido 2 grandes grupos de clientes, que tiene que ser el B2B y el B2C, el B2C, que era el consumidor final, ¿cuál era la necesidad de mi clienta y de mi cliente ideal? La falta de tiempo y la intención de distinguirse en cada uno de sus festejos. Entonces yo tengo que acatar y tengo que atacar esa necesidad de ese cliente. Respecto al B2B, la necesidad de ese cliente en particular es poder distinguirse en el servicio que brinda para el cliente, para el consumidor final que a esta persona lo contrató. ¿Sí? Existe un consumidor final, en el medio están los organizadores de eventos, las agencias, como les contaba anteriormente, y después en un tercer anillo empezamos a ingresar los proveedores. Entonces, hay que acatar y atacar literalmente la necesidad de mis clientes sin empezar a pensar en otras cuestiones. Y básicamente, para poder acatar la necesidad de mis clientes, tengo que ver qué es lo que está realizando mi competencia. Y cuando digo mi competencia, no solo me refiero, insisto, comparemos competencia manzanas con manzanas, no comparemos competencia con otra cosa que no llegamos. Tenemos que compararnos con personas que tienen emprendimientos o que tienen desarrollos similares como para ver cuál es la tendencia y también ahí las inspiraciones y las cuestiones que vienen de afuera, en este caso sirven y un montón. Pero bueno, muchas veces esas cuestiones que vienen de afuera, acá en donde nosotros vivimos, regionalmente, es complicado poder llevarlas adelante. Por lo tanto, la propuesta de valor tiene que estar basada en la necesidad de mis clientes y qué es lo que está realizando mi competencia. Y aquí es cuando uno dice, no sirven las corazonadas, ni tampoco pretendo inventar la pólvora, porque ahí es donde probablemente vamos a perder tiempo, donde se va a invertir un montón de dinero, y a no ser que seas que tengas la capacidad real de inventar algo, como existen inventores e inventoras, y que bueno, ahí la rompas, te queda muy grande este rubro. Pero bueno, en esto particular, creo que hay que hacer mucho hincapié en estas dos cuestiones. Podemos avanzar, Adri. Y la propuesta de valor de mi marca, podés avanzar 3 o 4 puntos. Ahí otra vez, del mismo modo que había arrancado con el nicho, puedo hacer una investigación general para poder plantear a partir de ahí tu comunicación, tus estrategias de marketing y cuáles son incluso, y cuáles van a ser incluso tus inversiones. En función a las necesidades y a lo que está haciendo la competencia, que es lo que te marca el mercado, uno puede plantear, insisto, otra vez, tu comunicación, cuáles van a ser tus estrategias de marketing, dónde te va a convenir estar, dónde necesariamente no tenés que estar. O, por ejemplo, el otro día me decían, Cielo, estás en absolutamente todas las redes sociales. ¿No? En todas no. En Twitter no estoy, por ejemplo, porque no le encuentro, al menos yo, no le encuentro la gracia de poder estar en Twitter. Quizás tengo que tener una gracia muy desarrollada, como para poder, una inventiva muy desarrollada como para poder estar en Twitter. Entonces, la estrategia de marketing tiene que ver con eso, en estar en un montón de lugares donde uno tiene que estar y en estar en otros, quizás en otros que no te sirvan demasiado. Y por supuesto, determinar cuáles van a ser tus inversiones. Podés continuar, Adri. Entonces, como una máxima respecto a este tema, es que para cada cliente ideal voy a definir una estrategia de valor distinta. Voy a definir algo particular que pueda cumplir y suplir esa necesidad. Y ahí podés avanzar, Adri, y voy a un ejemplo concreto. Carolina Orner es otra colega, organizadora de eventos, donde trabajó muchísimos años en los eventos corporativos y ahora se desarrolla en los eventos sociales. Esto es una foto actual, todavía no está publicada en el feed. Esto fue en la cancha de Racing el sábado pasado, donde Betson
cerró un acuerdo comercial con Racing y es el nuevo sponsor de la camiseta. El día miércoles, Carolina Horner me avisa que había que hacer esta activación el día sábado. Bueno, entonces mi propuesta de valor para ella, primero es entender cuál era su necesidad. ¿Su necesidad cuál era? Quedar bien con su cliente, con la persona que lo había llamado. No solo quedar bien, sino demostrarle la capacidad de resolución y mostrarle que todos sus años de trabajo y todo su conocimiento y todo su know-how no son en vanos. Que ella es Carolina Horner porque puede en 48 horas rodearse de proveedores que pueden entregarle un trabajo como el que les entregamos el día sábado. Entonces yo entendí primero la necesidad de Carolina Horner, más allá de que admiro mucho a las mujeres que van mucho al frente. A mí tengo una cierta debilidad con ese tipo de emprendedoras y ese tipo de empresarias, en la que primero dicen que sí y después van viendo cómo lo resuelven. Entonces yo lo primero que hago es ponerme en su lugar, doy vuelta a toda mi agenda, porque esto era el sábado, yo ya tenía armado, yo ya tenía eventos confirmados, tenía compromisos asumidos. Doy vuelta a toda la agenda como para poder a ella ayudarla y venderle mi servicio. Y además, uno, después, habiendo estudiado todo el mercado, habiendo estudiado los nichos, habiendo estudiado los clientes ideales que te da a permitir cuáles son las inversiones que uno puede hacer y demás, me encuentro con que yo hoy tengo la capacidad operativa, no solo porque estoy rodeada de un equipo de personas y yo no trabajo sola, sino que tengo la capacidad operativa por tener stock y por tener materiales propios que me permiten desarrollar un evento como este en dos días. Camarón Photo Opportunity, en el que nosotros llevamos la Shimmer, que es la pared brillosa para quienes desconocen las cuestiones tan técnicas, llevamos por supuesto los globos, hicimos el cartel de Betson en corpóreo, en polifán, llevamos incluso hasta los par LED, porque no había técnica en la cancha de Racing. El resultado, por supuesto, fue no solo la revalorización del trabajo de la organizadora y el organizador de eventos en manos de Carolina Horner, sino que además fue algo que marketineramente cumplió el objetivo. Los hinchas y las hinchas pasaban por la cancha de Racing y observaban que el nuevo sponsor había hecho de esta activación. Y yo, por supuesto, con esto gané dinero, sostengo un negocio rentable, sostengo un negocio que se autosustenta y por sobre todas las cosas puedo entender y tener la capacidad de ponerme en el lugar del otro y seguir formando equipo para poder seguir consolidando mi relación comercial con, en este caso particular, con Adriana Alfonsi. Así que ahí, si querés, podés avanzar, Adri, y voy a pasar acá, anteriormente tiré el primer caramelito respecto a gané dinero con esto. Y acá es cuando empieza a surgir un gran inconveniente que también un montón de veces me preguntan, Cielo, colegas, no clientes particulares, colegas me preguntan, Cielo, ¿cuánto vos cobrás el metro de guirnalda? Cielo, ¿vos cuánto cobrás el metro cuadrado de Shimmer? Cielo, ¿vos cuánto cobrás un buquet con helio? Entonces, para saber cuánto vale lo que yo hago, hay varios factores que hay que tener en cuenta, y te pido que hagas 5 veces clic, Adri. Ya estamos súper aceitadas, Adri, Y básicamente uno más te falta, y ahí frenamos un cachito y desarrollo. ¿Cuánto vale lo que hago? Y estos factores a tener en cuenta que para mí son fundamentales. El cliente ideal, primero los enumero y luego los desarrollo. El cliente ideal, tu competencia, tu propuesta de valor, la etapa de tu negocio y costos de tu negocio. Entonces acá empiezo a desarrollar. Si yo previamente dije que mi clienta ideal tenía que ver con una mujer empoderada, trabajadora, independiente, que no tenía tiempo para realizar las ambientaciones y decoraciones por cuenta propia y que quería y que pretendía distinguirse en cada uno de los pasos que da, quiere decir que yo no puedo cobrar muy barato. Tampoco puedo cobrar caro, muy caro, porque en ninguno de los dos casos nadie me estaría contratando mi servicio. Entonces ahí yo ya tengo que posicionarme hacia mi cliente ideal. Si yo pretendo que mi cliente ideal sea alguien solvente, o si yo me voy al B2B, pretendo que sean las corporaciones, pretendo que sean las ambientadoras y ambientadores, pretendo que sean los salones de eventos, incluso las canchas de fútbol, no voy a tener que tener un precio que esté por debajo de la media, porque estaría no solo regalando mi trabajo, sino que estaría yendo en detrimento de mi rubro, que eso es otra discusión de la cual no voy a entrar en esta charla.
Entonces el cliente ideal va a ser uno de los primeros factores que va a determinar cuánto vale lo que yo hago. Por supuesto, tu competencia. Y cuando hablo de competencia, no hablo de enemigos, hablo de un mercado. Nosotras, al no estar, las ambientadoras, en este caso donde yo hoy me encuentro en el rubro de las ambientadoras, no hay un mercado que te determine qué es lo que vos tenés que cobrar, un mercado formal, como si fueras psicólogo o médico, que tenés un colegio que te nomencla, o contador, que te va nomenclando cuál es el mínimo o el máximo respecto a un servicio. El mercado, dado por tu competencia, va a determinar también cuánto es que vos vas a poder cobrar por lo que vos haces. Y otra vez hago hincapié a la competencia. No vale que yo me compare con una emprendedora que recién empieza. Y yo digo, ay, qué cara que estoy, porque mira, esta chica cobra el metro de guirnalda tanta cantidad de dinero. Tampoco vale que yo me compare con un cotillón y que diga, ay, pero mirá, esta mujer está cobrando el buquet con Helio tanto, porque son negocios distintos. Entonces yo tengo que comparar esta competencia con el mercado que me corresponda. Y por supuesto con tu propuesta de valor. No va a valer lo mismo que yo en 48 horas pueda desarrollar lo que le desarrollé a Carolina, como les mostraba recién, a que para trabajar conmigo tengas que pedir 1 mes y medio anticipado a la fecha. Con esto no estoy haciendo apología a que contraten las cosas con 48 horas de anticipación. No, al contrario. Estoy diciendo que vos tenés la capacidad de que dentro de tu propuesta de valor tengas un montón de globos, que tengas un montón de mobiliario propio, que tengas un equipo que te pueda salvar las papas, no vale lo mismo a que si vos tenés que ir por cada pedido que te hacen ir a Once a comprar globos. Entonces, la propuesta de valor ahí también determina cuánto vale lo que yo voy a hacer. Y por supuesto, en la etapa de tu negocio. La etapa de tu negocio en la que vos estés. Si vos recién empezás con esto, vas a tener muchísimas más dudas, vas a tener muchísimas más inseguridades y claramente no podés cobrar lo mismo que con otra colega o con otra profesional que está trabajando de esto hace muchísimo tiempo más y tiene un montón de cuestiones invertidas. Y acá entro en el último punto y que para mí es fundamental, los costos de tu negocio. Hay muchas clientes que te dicen, ay, mira, la verdad que en la misma decoración otra colega tuya me lo pasó más barato. Lo primero que yo tengo para pensar internamente, no para decir, para pensar internamente, es decir, este cliente no es para mí, esta clienta no es para mí porque está únicamente buscando el precio y no está mirando cuál es mi servicio y cuál es mi valor agregado. Y después no es lo mismo un costo de tu negocio de una persona que vive en Mendoza, en donde quizás tiene menos cantidad de acceso a los globos, por lo tanto ahí aplica literalmente la ley de la oferta y la demanda, en donde yo, que estoy en Capital Federal, pueda acceder, ir al señor Globo 3 veces por semana caminando. No es lo mismo una emprendedora o una colega que trabaja desde el garaje de su casa, con la ayuda de su madre, incluso de algún familiar o algún amigo que pasa, a una colega, a una marca, a un negocio, como por ejemplo nosotros, que tenemos 6 empleados, un lugar donde alquilamos, que es grande, que nos mudamos ahora en febrero de este año, donde hicimos una compra de un utilitario, donde yo pagué el 50% y luego tengo 24 cuotas fijas, por suerte, a pagar por delante. No es lo mismo si yo tengo un montón de stock y esta persona tiene que ir cada vez a Once a comprar cuando le cierran un pedido. No es lo mismo. Entonces los costos de tu negocio te lo va a determinar solo y únicamente los costos de tu propio negocio. Por lo tanto, hay que hacer mucho hincapié. Y una vez que uno tiene determinado el cliente ideal, una vez que uno tiene determinada la competencia, barra mercado debería haber puesto ahí, una vez que uno tiene determinada la propuesta de valor, las etapas de su negocio, y tener bien en claro cuáles son los costos de tu negocio, ahí vamos a saber cuánto es que vale lo que yo hago. Podemos continuar con una máxima, Adri, y que el valor hay que tener en cuenta que no es solo un número, sino que es todo lo que haces para brindar tu servicio. Esto también es algo que uno tiene que tener que revalorizarse, ¿no? Porque se creen, bueno, inflas globitos. Bueno, sí, yo era lo que decía cuando las rusas vinieron, estas chicas rusas emprendedoras vinieron y dijeron, no, globos, globitos, infla globitos. Primero te invito a que infles globitos conmigo, y segundo, te digo que para llegar a inflar ese globito,
Yo tuve que haber hecho todo un scouting de precios del mercado, tuve que haber mandado un flete, o tuve que haber ido a comprarlos, tuve que haber terminado en invertir tiempo, y ese tiempo vale tanto como el tiempo de un cliente. Entonces el valor no es solo un número, no tiene que ver solo y únicamente con los costos exactos y fijos de un emprendimiento, sino que tiene que ver también con todo lo que uno hace para poder llegar a brindar este servicio. Podemos avanzar, Adri. Bueno, y acá empezamos con otra parte que me resulta fundamental, teniendo en cuenta lo de la humanización de la marca, y muchas veces cómo se ríen cuando nosotros hacemos estas historias, mostrándonos tal como somos, mostrando el backstage. Mi marido el otro día me decía, vos estás nerviosa por esta charla de la Universidad de Palermo y te sentás en el sillón de casa y tirás 3 historias sin cortarlas, de una manera completamente natural. Y yo digo, bueno, es lo que uno efectivamente, naturalmente, le van saliendo esas cuestiones, y en donde uno también va probando qué es lo que les gusta del otro lado. Y para tener en cuenta que la humanización de la marca tiene que ver con contar historias, y estas historias no tienen que ver solo y únicamente de cómo uno realiza una guirnalda, de cómo uno realiza su día a día, sino del otro lado qué es lo que pasa, y plantear la máxima de que todo negocio es un negocio de comunicación. Si uno hace algo, si uno tuvo un evento, si uno hizo una ambientación o una decoración y no lo publicó, no lo comunicó, hagan de cuenta que es una ambientación o una decoración que no se realizó. Muchas veces me dicen, ay, cielo, yo no tuve tiempo de publicar esto, mira, te muestro esto que todavía no lo publiqué, o me doy cuenta que tengo esto publicado y que lo hice hace 6 meses. Si uno hace eso, si uno hace un evento enorme, o no, evento enorme, chico, lo que fuera, y no lo puede comunicar, no tiene la capacidad de comunicarlo por falta de tiempo, por falta de organización, o porque no sabe cómo, tengan en cuenta que para mí, esto insisto, siempre hablando de mi experiencia, es un negocio o es una acción que no se comunicó, es algo que parece que no está hecho. ¿Quién se entera? Más allá de tu cliente que quedó fascinado con tu servicio y que el boca a boca en un rubro como el nuestro juega un papel preponderante. Pero creo que es importante poder humanizar la marca, que del otro lado sepan que somos personas, las que estamos, en este caso particular, que somos mujeres, que somos madres, que un día estamos bien, que otro día estamos mal, que un día limpiamos, que un día ordenamos, que un día somos empresarias, que un día damos una charla, que somos seres humanos, que tenemos un feed que parece un quirófano, que mostramos todo lo lindo del feed, pero que en el medio pasan un montón de cosas. Así que te invito, Adri, a que sigas adelante en una de las filminas que a mí más me gusta, que en esto de humanizar la marca y de contar historias, creo que el hecho de formar equipo, tanto interno, que son quienes colaboran con vos día a día, como externo, que en este caso pueden ser los proveedores, creo que es fundamental. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas y una de las primeras materias que tuve, por supuesto, fue Introducción a las Relaciones Públicas, y siempre hablaban de públicos internos y públicos externos. Y por primera vez me pasa que yo todo eso que yo fui estudiando alguna vez casi utópicamente, porque uno cuando tiene 18 años, honestamente, al menos en mi caso, no sabía mucho ni siquiera dónde estaba parada. Entonces me sucede que todo aquello que yo estudiaba y que me había quedado grabado a fuego, porque tengo la suerte de tener una vocación muy marcada y de amar profundamente cuál es mi vocación y cuál es mi profesión, empiezo a tener que aplicarlo. Uno tiene un público interno, que son mis colaboradoras, son chicas que trabajan conmigo todos los días, de lunes a sábados. Nosotros acá cumplimos horario fijo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, si es que la actividad no requiere más. El sábado, por ejemplo, sabemos perfectamente que nos vamos a levantar 4:30 de la mañana, a las 5 tenemos que descargar, a las 6 de la mañana empezamos a armar un primer evento de los 4 que tenemos un mismo día sábado. Creo que formar equipo, podés avanzar, incluyo ahí la siloneta porque es parte del equipo, es parte de mi logística, parte de mi diaria. Y ahí podés hacer unos 4 o 5 clics, hasta incluso 6, hasta una máxima que te aparece en colorado, Adri. Ahí estamos. La realidad es que formar equipo y determinar liderazgos, especificar funciones, delegar responsabilidades, consolidar habilidades y afianzar relaciones, es algo que no todas estamos acostumbradas a hacer. Muchas veces las emprendedoras, incluso las empresarias, incluso de nuestra vida diaria, ¿no? Nos cuesta mucho delegar, desconfiamos mucho
en formar equipo? Bueno, porque te pueden, no sé, no pueden ser tan fieles, bueno, porque se pueden dar vuelta e irse con otro, bueno, porque vos le podés enseñar una técnica y se pueden ir a inflar las cosas a su garage, porque, no sé, infinidades de cosas que siempre se cuenta la parte negativa, que todo en la vida puede pasar, nadie está exento de eso. Ahora, yo elijo quedarme con todo esto que es la parte positiva, porque yo soy consciente y tengo la total conciencia y el total agradecimiento de saber que si yo hoy estoy hablando de esto es porque pude formar un equipo. Yo sola, Cielo, no hubiera llegado a hacer nada de todo lo que hice, no solo con soycielo.blogos, como nos gusta decir a nosotras, sino a lo largo de mi vida. Formar equipo y estar acompañada de gente que uno quiere verdaderamente y que sabés que te quieren, pese a que después pueden pasar un montón de cosas, creo que es determinante. Y que además es una inversión que uno hace cuando contrata a un colaborador o a una colaboradora, porque esa inversión que uno hace, a veces dice, no, yo no puedo gastar este sueldo, es una inversión que te va a duplicar o te va a triplicar tus productividades, porque vas a poder ser mucho más eficiente. Y creo que yo para poder formar equipos, hago permanentemente este tipo de puntitos, ¿no? De determinar liderazgo. Vanessa, alias La Turca, que creo que quienes me siguen podemos la conocen todas, es quien lidera quizás el equipo de armadoras tanto de AIXA como de Valentina. Cada una dentro de nosotras, de este equipo, tenemos funciones específicas. Lucía, que es la diseñadora, estuvo hasta recién interpretando lo que yo iba escribiendo y es quien digitaliza lo que yo tengo como en la mente, lo que yo empiezo a crear en esos bocetos a mano alzada, que además soy pésima dibujando, pésima. Ella puede digitalizar, delegar responsabilidades, entender que esto, si sucede bien, si estamos bien, es por una responsabilidad compartida y que si hay algo que está mal, si hay algo que nos equivocamos, y que nos equivocamos muchísimo, también es una responsabilidad compartida. Y de ese modo uno tiene que consolidar habilidades, porque también es un error muy grande que se cree que todas las personas podemos ser iguales, que todas las personas podemos manejarnos del mismo modo, tener las mismas capacidades o las mismas habilidades. Entonces, identificar en cada una de las personas que trabajan con vos cuál es su mayor debilidad, cuál es su mayor fortaleza, también hacen a que el equipo pueda funcionar óptimamente. De todos modos, también afianzar relaciones, ¿no? Acá, por supuesto que nos peleamos muchísimo, puteamos un montón dentro de esta oficina, pero las relaciones se afianzan día a día sin pensar en lo que puede llegar a suceder. Uno vive el día de hoy, la pandemia creo que un poco nos enseñó eso, a poder disfrutar y a poder vivir y transitar a los días a días, sin estar pensando demasiado en qué es lo que va a venir, refiriéndome particularmente al equipo. Y se necesitan líderes eficaces en todos los niveles para maximizar el rendimiento de la marca. Esto es parte de Océano Azul, Océano Rojo, que también es otra recomendación, es un libro que habla de liderazgos y de cómo formar equipo dentro de una corporación. Y creo que me resulta fundamental y se los quería compartir. Podemos continuar en una de otra máxima, y se las leo. La clave para que una marca sea próspera es contar con líderes capacitados en todos los niveles, ya que un rendimiento sobresaliente depende de la motivación y de las acciones de los líderes de nivel medio. ¿Quiénes son esos líderes medios? Claramente mi equipo. Fernanda, que es una de las últimas incorporaciones, que además de ser mi cuñada y sangre de mi sangre, como yo le digo, aunque ella me niega, es quien tiene la responsabilidad de vender, tiene la responsabilidad y el liderazgo de poder controlar todo dinero que ingresa, todo dinero que sale. Entonces nos va controlando, hace microcontrolaciones en cada una de nosotras, tiene esa responsabilidad y es la que maneja toda esa parte. Entonces los líderes de nivel medio tienen que tener funciones determinadas, responsabilidades determinadas y liderazgos determinados como para que la corporación funcione como corresponde. Y corporación, sí, me digo que yo soy una corporación porque hay un montón de corporaciones de muchísimos tamaños. La mía es la más chiquita de todas, pero yo así me lo tomo. Podemos continuar. Adri. Acá te invito a que pongas 4 o 5 clics si querés, así no te vuelvo loca. Bien, entonces
Una vez que uno tiene determinado y afianzado su equipo, hay que saber que un equipo forma a otro equipo. Un poco como yo les planteaba lo de Caro Horner, creo que siempre al yo ser organizadora de eventos y al yo haber trabajado en eventos muchos años de mi vida, entiendo la importancia y la necesidad de que un proveedor pueda formar equipo con vos, sabiendo que lo que importa es el resultado final, no quién lo hizo ni cómo lo hizo. Eso es parte de un valor agregado. No subestimar la importancia de formar un equipo, porque es lo que va a marcar la diferencia. Y creo que como proveedor la puntualidad es una virtud, entender que no siempre la ganancia es económica. A mí a veces me ha pasado un montón, muchas veces me ha pasado decir, cielo, mira, tengo que, sobre todo en post-pandemia, donde quedaban esos eventos anclados de hacía 8 o 9 meses, incluso hasta 2 años, reprogramaciones de reprogramaciones de reprogramaciones, ya un desgaste total con los organizadores de eventos y los clientes. Entonces me decían, mira, cielo, tengo este presupuesto, necesito sacar adelante esta fiesta. Y me ha pasado un montón de veces decir, no te preocupes, quédate tranquila, lo hacemos y lo vamos a hacer de la mejor forma. Hoy no gano tanto dinero, pero sí voy a ganar una fidelización con vos, voy a ganar que me vuelvas a llamar y que prontamente volvamos a ganar mucho más dinero juntas o juntos en un próximo evento, que no tiene que ver con este, pero sí, no solo y únicamente las ganancias tienen que ver con las cuestiones económicas. Podés continuar, Adri. Y acá es cuando uno empieza a pensar en cómo... me quedaba la prolijidad como regla tanto de tu trabajo como de tu aspecto. Eso es real. Nos pasó la otra vez en el Four Seasons que un organizador de evento nos contrata y nos dice, cielo, recordá, por favor, que hay que entrar todos de negro. El Four Seasons cuida sus reglas internas, por eso es el hotel que es. Yo me acuerdo, y le mandé una foto, y nosotros ya estábamos todas, parecíamos soldaditos vestidos de negro, nos habíamos sacado nuestros buzos, nos habíamos sacado los cargos que nosotros siempre llevábamos, y que la realidad es que ahora empecé a hacer uniformes, pero anteriormente era algo que no tenía contemplado. Yo ya había ido al Four Seasons, esta persona ya me había contratado, me lo había dicho la primera vez, que era una información que yo desconocía, nos vuelve a contratar otra vez para el Four Seasons, y yo ya sabía que al Four Seasons habían que entrar todos de negro, y nosotras ese día nos vestimos todas de negro, y me acuerdo que él me lo recuerda, y yo, muy orgullosamente de mi prolijidad, le mandé la foto para decirle que se quedara tranquila. Ahora sí podemos continuar, Adri. Ya estoy casi terminando. Y acá viene la parte en la que a mí me encanta, podés continuar con 3 o 4 son, en la de fidelizar a tus clientes, ¿no? Hay una máxima que la voy a terminar con esa máxima, no adelante, pero dice que el verdadero cliente no es el que te compra una vez, sino aquel que te vuelve a elegir, ¿no? Y nosotros el año pasado tuvimos un crecimiento exponencial enorme, en donde yo sentí la necesidad de poder agradecerlo a esos clientes que me habían bancado fuertemente mi emprendimiento, a esos clientes, no el cliente que me había contratado un servicio muy grande y que me había pagado un montón, sino esos clientes que me habían contratado en los últimos 4 o 5 meses del año pasado un montón de veces. Sentí la necesidad de retribuirles algo más allá de mi servicio, más allá de tratar de brindar el mejor de los servicios que yo tenga a mi alcance. Sentí la necesidad de poder retribuirles con algo que tuviera que ver con un regalo corporativo. Y así es que hicimos un neceser, pensando en las vacaciones que tanto nos habíamos ganado y que tanto nos merecíamos todos después de haber trabajado incansablemente todo el segundo semestre del año pasado. Hicimos un bolso, una lona y un tarjetón donde decía otra vez cómo van a convencerme de que la magia no existe, ¿no? Porque esta frase es algo que me representa fuertemente, más allá, insisto, del mundial, porque es eso, ¿no? Es creerte que uno puede con sus pequeñas acciones realizar y crear magia. Otra de las cosas que nosotros hacemos en la oficina es el retargeting. ¿Qué es el retargeting? Es algo que se los comparto para que lo tomen, porque es algo que a los clientes les encanta. Es tomar todas las ventas que vos tuviste, supongamos estamos en junio del 2020, en el caso de mi negocio, junio 2021 y junio 2022, contactarlos, escribirles, recordarles que estamos pensando en ellos y que queremos que volvamos a compartir un momento juntos. Primero le decimos que nos acordamos y después le ofrecemos nuestro servicio. Y como ya nos contrató, le ofrecemos un descuento o una atención particular y personalizada. Créanme que funciona.
ay chicas, ¿cómo te acordaste? Ay, qué divina, sí, cielo, estaba a punto de llamarte. Es estar también aplicando la regla del marketing, es estar aplicando todo el tiempo esto de estar presente, estar latente y de crearle ese deseo a ese cliente. Y de poder, por supuesto, ahí, una vez que le generaste ese deseo a ese cliente, poder ingresar vos con tu venta y satisfacer esas necesidades. Por eso también las ofertas especiales. Este va a ser un año en el que nosotros vamos con esta nueva marca a cumplir un año. Ya estoy pensando en junio, en septiembre vamos a cumplir un año, ya estoy pensando en junio qué ofertas especiales vamos a hacer, qué regalitos vamos a hacer. Me parece que es algo que a la gente, al menos a mí como consumidora, me encanta recibir de la otra empresa o de otra marca. Y lanzamientos exclusivos. Ahora el 1 de julio estamos lanzando algo que vamos a desarrollar, que lo estamos craneando, lo estamos pensando muchísimo, y que va a ser un lanzamiento exclusivo para, por supuesto, organizadores de eventos, siempre el B2B, ¿no? Que es el que a mí me puede particularmente, organizadores y organizadoras de eventos. Les vamos a ofrecer a agencias de comunicación, y para decirles, por supuesto, todas personas que ya hayan trabajado con nosotras y que ya nos conozcan, y decirles, estoy pensando en vos, estoy pensando en cómo puedas distinguirte, en cómo vos puedas ofrecerle a tus clientes un servicio que los deje con el efecto wow. En el medio yo cumplo mis expectativas de negocio, sigo generando rentabilidad a mi negocio y sigo sosteniendo mi negocio a lo largo del tiempo. Podemos continuar, Adri, con esta máxima que ya se las spoileé, y para mí, esto no es para mí, lo leí en algún momento, alguna vez me quedó muy marcada la frase, se las quise citar, la realidad es que no sé quién lo dijo, pero sí, el verdadero cliente no es el que te compra una vez, sino es aquel que te vuelve a elegir. Eso es una máxima. Y podemos continuar ya casi en las últimas. Me parece importante un clic más y otro más, y estamos con esta placa. El propósito de tu marca, definirlo, va a marcar el rumbo, te va a marcar el rumbo de todos tus días. Y en nuestro caso, el propósito de Soy Cielo es crear ambientaciones inolvidables que puedan generar momentos felices. Tu marca puede tener más de un propósito. En el caso yo me quedo con esta parte particular de los globos, es crear ambientaciones que sean inolvidables, pero que fundamentalmente puedan generar momentos felices. Podemos continuar, Adri, y tiene que ver con el propósito de tu vida, ¿no? Y que también, al igual que el propósito de tu marca, podés tener más de uno, podés hacer un clic más e incluso otro más. Y en mi caso, hoy en esta charla es poder crearle valor, que el propósito de mi vida sea crearle valor a la tuya, que vos hoy puedas quizás en esta charla escucharme y decir esto me sirvió, esto me interesó, que mi historia pueda ayudarte no sé, a quizás ordenar tus cosas y a poder avanzar un poquito más. Podemos avanzar, Adri, con las dos últimas reflexiones, continúa 3 o 4 puntitos más. Y acá, el otro día también escuchaba a una coach de emprendedores, un clic más te falta, y hablaba sobre Apple, ¿no? ¿Y qué es lo que Apple hizo y hace todo el tiempo? Tuvieron algunos fracasos, pero nunca entraron en la carrera de bajar los precios. Valórense, revalorícense, sepan que lo que hacen ustedes no lo puede hacer cualquiera. Sepan que en el caso particular de que se inflan globos, no es inflar globitos. Tienen un montón de cuestiones. Pese a que tengan algunos fracasos, no entren en esa carrera del mismo modo que lo hace Apple. Apple desarrollaron la idea de que lo simple puede ser también sofisticado. Y acá en este caso particular, y disculpen la autorreferencia, pero creo que para eso me invitaron, el globo. Y yo lo miraba como que los compraba sueltos en los cotillones. Desarrollar la idea de que lo simple, como un globo, también puede ser lo sofisticado. Y la idea de reinventarse todo el tiempo, que es lo que yo permanentemente hago en mi vida, me levanto y me acuesto pensando en esto, reinventarse sobre lo que ya son, no tener miedo a ir adelante y avanzar y reinventarse sobre lo que ya uno empieza a hacer. Y por supuesto, Apple nunca jamás escatimó en publicidad. Apple, imagínense si Apple necesita publicidad, en absoluto. Sin embargo, ellos nunca perdieron la posibilidad de
invertir en publicidad. Creo yo, Adri, que si seguís adelante, estamos en que el objetivo tiene que ser crear un negocio que te permita vivir la vida que quieras vivir, y ahí tengo que pedir disculpas porque sí, esto es una cita de Sofía Contreras, uno de los primeros capítulos que a mí me súper quedó, y empecé a trabajar una vez que yo escuché esta frase en función a esto, que el objetivo de tu negocio tiene que ser que te permita vivir la vida que vos quieras vivir. Si vos pretendés vivir tranquilamente de lunes a viernes, trabajá para eso, para que tus fines de semana estén liberados. Si tu vida pretende, a vos te gusta poder viajar cada 2, 3, 4 meses, trabajá para eso. Si tu vida te encanta trabajar 8 o 10 horas por día, de lunes a lunes, trabajá para eso. Siempre hay que encaminar el negocio en función a la vida que uno quiera vivir. No hay que vivir la vida que tu negocio te permite. Podemos continuar, Adri. Y acá llegó el final de mi charla. Y la verdad es que les agradezco muchísimo. No sé ni cuánto tiempo pasó. Y hasta que he llegado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cielo. Espectacular la presentación. Bueno, vamos a ver ahora las preguntas. O sea, ya nos pasamos un poquito del horario, pero bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Acá vamos a ir desde arriba. Acá te dicen, Carolina, bárbaro, inspirador escucharte. Acá dicen lo más difícil, definir un precio. Acá Viviana Ausel, tan claro todo, me encantó, muy claro, dice Claudia Lombardi. Excelente charla, generosa, enriquecedora y motivadora, de Viviana Molinas. Dani Guardia, excelente charla. Fernanda, bueno, un montón de halagos. A ver si hay alguna pregunta. A ver, porque buenísima la última frase, muy linda charla. Bueno, nada, son todos halagos, súper enriquecedora, diste muchas herramientas durante toda la exposición. Creo que si tomaron nota pueden ir haciendo cada punto que vos Ahí irás hay una pregunta, mencionando. Adri, la última. A ver, Por suerte me ahogué en esta última etapa de la charla. ¿te manejás con señas o pago por adelantado? Depende, insisto, si es un cliente nuevo, sí. Trabajamos con el 50% de seña como para reservar la fecha y los materiales. Si es un cliente fidelizado, la realidad es que no. Me lo pagan o el día del evento, incluso si son corporativos, se los pueden pagar hasta 30 días después. Perfecto. Acá, Vero, inspiradora, Cielos de Concordia, Entre Ríos, te sigo desde que empezaste con Globos. Acá una pregunta, ¿qué tenés en cuenta a la hora de elegir las personas que van a trabajar con vos? La realidad es que las personas que trabajan conmigo, algunas las conocía directamente por otros ámbitos. Fernanda es mi cuñada, la conozco hace 13 años. Vanessa La Turqui es una mamá del colegio, la conozco de la sala de 3 de mi hijo, ya éramos amigas antes de esto. Aixa, por otras circunstancias, en su momento paseaba a los perros de mi casa y la conocí, iba 3 veces por semana, ella, su hermano, su papá, su madre. Valentina no la conocía, es la hija de un amigo, de un muy amigo de mi marido, y Lucía la encontré por historias. Quiere decir, por historias de Instagram. Publiqué un día que necesitaba una diseñadora, y José también, que José es el chofer de la Cieloneta, por referencias, por conocidos de conocidos. Entonces, la realidad es en qué me baso, no lo tengo muy en claro a eso. No lo tengo muy en claro, pero en la confianza y en la amistad y fundamentalmente en la buena onda, en poder empatizar, en que cuando hay que sacar un laburo se tiene que sacar un laburo adelante, y la puntualidad es algo que yo valoro muchísimo. Así que no tengo esa pregunta tan desarrollada, no la tengo. La realidad es que así estoy formando a mi equipo. Cuando tenga que agrandarlo un poco más, creo que me asesoraré de cuál es la mejor forma. Acá dice, ¿cómo empezaste a sumar colaboradores? ¿Tenías fechas contratadas por delante?
que te garantice que podías pagarles? No, la ¿Cómo fue realidad tu es que proceso? Sí. cuando uno busca gente para poder expandirse es porque uno cree que solamente es inflar globitos, y no es solamente inflar globos, eso es una parte. Después vos tenés que tener un sistema contable, ingresos y egresos, tenés que tener un contador, tenés que publicar en Instagram, tenés que saber diseñar, cosa que yo no lo sé hacer, eso es una gran limitación que yo tengo. Por eso, cuando yo me encuentro limitada, cuando veo que mis dos manos no alcanzan y mi cerebro no ejecuta, es ahí cuando yo digo, necesito a alguien. Y yo no soy una persona miedosa, siempre fui muy al frente y entendiendo, y cada vez que yo me siento a hablar con ellas, es, bueno, si hay más trabajo porque somos más, es algo que va a ser beneficioso para todos y para todas, en este caso porque somos prácticamente todas mujeres, excepto José, que no está dentro de la oficina, siempre está en la calle haciendo logística. Entonces, bueno, la realidad es que la fui contratando a medida que yo me di cuenta que esto, si yo lo quería hacer seriamente y no quería que esto fuera un hobby caro, necesitaba de ayuda y necesitaba de formar equipo. ¿Cómo fue tu proceso al buscar proveedores de Ay, Agus? eso es prueba y error con respecto a los proveedores. No, ni siquiera prueba de error. Primero es comparar precios y marcas. Uno empieza a probar marcas de globos, particularmente hablando, uno empieza a hablar con marcas de globos, empezás a probar y una vez que te casás, entre comillas, con una, empezás a hacer una evaluación del mercado. Bueno, che, ¿quiénes venden Sempertex? Señor Globo, Ticoral y alguien que alguna vez, creo que Proyectamar, Mari también tiene algo. Bueno, che, a ver la bolsa de 50, cuánto sale, y vas al mejor postor. Eso es así, frente a un mismo producto. Después, por supuesto, cuando uno va generando algún tipo de colchón económico, podés hacer otro tipo de negocio. Podés decir, bueno, necesito invertir tanta cantidad de dinero, ¿qué precio me haces? Que es un poco lo que hicimos este año, ¿no? Cuando volví de las vacaciones hice una buena compra de stock, y yo hoy estoy sentadita arriba de los globos esperando a que las ventas lleguen. Acá, de María Florencia Buta, ¿cómo realizás el estudio de los valores que debes cobrar? ¿Cómo realizo el estudio de los valores? De cuánto cobro mi servicio. Bueno, un poco lo dije en una filmina, ¿no? Tiene que ver con varias cosas, con cuál es mi cliente ideal, que yo hablaba del consumidor final, de esta persona independiente y trabajadora, y si yo quiero trabajar con corporaciones, ya ahí todas esas cuestiones me va determinando. Y después los costos fijos. Uno tiene que tener Iba a poner un Excel, una grilla, a mí me parece algo que a mí me torra, en lo personal me aburre muchísimo, por eso también lo he delegado, pero no, uno no puede no saber de los números de su empresa, porque los números de tu empresa son los que te permiten tomar decisiones, que no todo tiene que ver con las cuestiones financieras, te permite tomar decisiones. Entonces, la realidad es que los costos reales, tus costos fijos, tus costos variables, si alquilás, si tenés internet, si tenés un auto, si es gasolero, si tiene gas, qué sé yo, un montón de cuestiones que te van a permitir también saber que cada trabajo no es que vos lo tenés que duplicar el 50%, le tenés que agregar el 50% o cobrarlo 2 veces, sino que cada trabajo, la rentabilidad que vos tengas va a estar determinado por tus propios números, que eso solo y únicamente vos lo sabés. Acá dicen que tu equipo es el mejor. ¿Es verdad? Sí. Ponen un corazón Sin lugar y a un dudas. emoji. Para mí es alguna de ellas, porque no tienen nombre, ese iPhone, para mí es alguna de ellas, sin duda es el mejor equipo. Acá dicen sí, el mejor, contestan. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? Es el momento, si no, cerramos. A ver, alguien que escriba alguna cosita más, alguna pregunta. Igual la exposición fue súper completa, profunda, con un montón de ítems de disparadores para poder seguir viendo estos procesos que vos que comentabas, y se puede seguir investigando y aplicando, que eso es, me parece que contaste de tu historia, obviamente cómo llegaste a tu emprendimiento, pero también estás brindando un montón de herramientas que son súper útiles para, bueno, cada una en su negocio, no sé, cada una, porque acá a Globos me fui más a mujeres y hay muchas conectadas, pero bueno, también varones, obviamente. Así que bueno, acá veo que no hay más preguntas. Cielo, bueno, agradecerte por haberte sumado a este ciclo.
Y bueno, nos encontraremos en otras oportunidades. Muchas Bueno, gracias por haber pasado por aquí, por este ciclo de que realizamos junto con la Universidad de Palermo, y gracias a la Universidad de Palermo también por brindarnos esta posibilidad. gracias a OFREP, gracias también a la Universidad de Palermo. Me falta decir gracias a APTRA. Y ya está. Pero bueno, gracias de verdad por esta posibilidad y que se hayan quedado un montón hasta el final, la verdad que es muy gratificante. Buenísimo. Bueno, saludo a todas y a todos. Adiós. Adiós.